Todo mientras Diego, hicimos la primera el otro día en TEA, que es un lugar que yo quiero mucho, donde trabajo en la docencia, y esta segunda la hacemos aquí, en MU, en La Vaca, que es un lugar donde, generado por gente que quiero y queremos mucho, que invita a que pensemos en un tiempo de la historia donde las invitaciones a pensar son muchas, pero no siempre están a la vista, no siempre están en los oídos. Les sugiero ir en busca de la web de La Vaca Muy, en busca también de sus publicaciones en papel, propagandístico, que es una cosa en la que yo estoy mejorando, sino porque vale la pena en sí mismo. Así está bien, ¿no? Le hablo tenemos que hablar al nudo del micrófono. Bueno, invitamos hoy para charlar sobre Todo mientras Diego a Gustavo Lombardi, que lo pueden aplaudir porque hace como 15 años no lo aplauden. Ya está bien, jugaba de número 4, tampoco me lo asuste. Y a Vero Brunati, que siempre le aplauden porque juega muy bien en lo que juega. Todo mientras Diego es un libro de cuentos, para darle un marco más o menos mínimo, necesitaríamos decir muy poquito. Todo mientras Diego es el cuento. Vieron que los libros de cuento, en un alarde de originalidad, casi todos los que escribimos libros y casi todos los que editan libros, desde más o menos hace 250 años, ponen uno de los cuentos de título por razones que no siempre se explican del todo. En este caso, Todo mientras Diego es el cuento que abre este libro, es un cuento que remite a una ficción construida en algo que explica que las brevedades de la vida, un beso, un abrazo, un saludo de bondiola bien resuelto, un sueño que uno tiene durante un ratito adentro o afuera de las canchas puede durar una eternidad. Todo mientras Diego es esa fugacidad del segundo gol de Maradona en los cuartos de final de Inglaterra, arriba de un césped de México. Cuesta creer que ese gol ha existido, pero bueno, vino Miguel Vicente, que está acá, que lo vio en la cancha, y eso referencia a dos cosas: una, que el gol existió, y otra, que Vicente también existió. Porque, digamos, en esta condición se puede dudar de su existencia presente. Pero yo te quiero mucho. Todo mientras Diego es un cuento dedicado a mi papá, porque con mi padre yo he visto muchos partidos, muchos goles. Nosotros vivíamos en la General Paz, y en la General Paz había montones de muchachos que hacían muchos goles como el de Maradona, muchísimos, inclusive ante rivales ingleses, casi todos los días, pero no había quien les hiciera cuento. Por eso yo crecí, y con el tiempo, 20 años después del gol de Maradona, escribiendo sentado muy cerca de Miguel Vicente también, cuando él era joven como yo ahora, hice este cuento, que es un cuento breve, que tiene que ver con las cosas que le pasaron a alguna gente, que yo ficcioné, simplemente lo inventé a partir de esa suma de magias que hizo este muchacho. Como es un cuento como es un libro que tiene que ver con los mundiales, nos pareció pertinente que este cuento estuviera adelante. La excusa es Maradona, la razón profunda es mi papá. Es un cuento es un libro que tiene a Maradona en ese lugar y en alguno más, y no en mucho más. Pero es cierto, más abajo, es toda gente acostumbrada a que le grite. Está enfrente de Daniel Capero, que entró al Círculo de Periodistas Deportivos conmigo en 1980, y yo ya le gritaba. Y él no me prestaba atención. Pero ahora sí. Me hiciste perder. La idea de que Maradona lo abra tiene que ver con lo que es Diego en muchos terrenos, pero es un cuento es un libro que tiene referencias a todos los que jugamos mundiales. Por supuesto a Lionel Messi. Hay un cuento que se llama Creer en Messi, que es un cuento que tira paredes, que le devuelve una construcción narrativa a Ezequiel, a mi hijo, de quien hay 3 cuentos en este libro. Y para mí es un enorme
orgullo que él me permita, en un libro donde hay 3 cuentos de él, poner como 40 míos. Me parece un acto de generosidad de su parte que valoraré siempre. Y sí me da mucha alegría poder hacer cosas con mucha gente, con mis hijos también. Eduardo Sacheri, que es mi hijo también, como ustedes notarán por el parecido físico, escribió la contratapa. Y hay muchos protagonistas de mundiales. ¿Qué tienen los protagonistas de mundiales de los que hablamos? Algunos hicieron goles en una final, como Marco Tardelli en el 82. Algunos recibieron goles y fueron condenados injustamente por eso, como el arquero, como Moacir Barbosa, el arquero brasileño en el Mundial del 50. No son textos que aludan nunca, o que solo aluden a una situación concreta, referencial. En general, son ficciones aprovechando que la realidad es una máquina tan generadora que de agregarle un poco para que salga literatura. De todo mientras digo a creer en Messi, de los muchachos de los barrios en los que viví, a los muchachos de los barrios en los que nunca viviré, de los protagonistas famosos a los protagonistas no famosos, pero que jugamos nuestro mundial todos los días, o sea, nosotros, que todos los días ganamos y perdemos campeonatos mundiales porque laburamos, sobrevivimos, y además de sobrevivir, a veces hasta vivimos. De eso versa este libro en términos de ficción. Yo después les voy a contar algo más cuando le agarre la distancia al micrófono, pero en una primera vuelta vamos a hacer así. Dado que estamos en un día y en una zona de alta reivindicación de una serie de cuestiones postergadísimas de la vida en este país, y no solo en este país, la vamos a cargar a Vero, la vamos a saltear inicialmente y va a empezar a hablar Gustavo Lombardi, porque para algo, vieron que la gente tiene deformaciones profesionales. Como periodista, a diferencia del grueso de los periodistas, Gustavo no tiene ninguno, o sea, labura bien. Pero él es marcador de punta, entonces se puso allá un poco. El tipo hoy duerme en ese lugar de la cama, o sea, tiene todo. No es porque yo haya hecho una verificación directa, pero me lo imagino. Empieza Gustavo, después veo que tiene una enorme paciencia para el universo de saturaciones masculinas, imaginatoria que tiene a veces el show futbolístico, seguirá y después vemos cómo seguimos. Te paso el micrófono, no la veo. Buenas noches, ¿cómo están? La verdad que lo primero que quiero decir es que tengo una enorme felicidad de estar acá en la presentación de un libro, porque no sé, lo bueno es que veo que son todos amigos tuyos, algunos míos, y podemos charlar tranquilos. Digo, lo primero que me genera la felicidad de estar en una presentación de un libro, no en esta época que se sigan imprimiendo, que se sigan editando, que haya gente que siga escribiendo, es para festejar. Además que es de Ariel, lo hace todavía mucho mejor. Y además es un gran libro, me lo devoré. La verdad lo tengo hace poquito, me lo devoré. Me quedan algunas páginas ahí sueltas porque, claro, me tentaban los títulos. Fui atrás y me tentaban los títulos, entonces saltaba y volvía y leía. Pero aún así el hecho de leerlo salteado me permitió, y algunas cosas que dijo Ariel en el comienzo corroboran algo que yo pensaba, y que cuando venía para acá digo, las voy a decir delante de él, y capaz que me dice, no, la verdad que nada que ver, por ejemplo del tema del título del libro. Y de hecho que decía, ¿no? de leerlo salteado, igual me dejó la sensación que son, a mí personal, 3 libros, podrían haber sido 3 libros o 4 separados. Ariel lo separa en 3 partes y me parece que está muy bien, y eso me atrajo, es lo primero que me atrajo del libro, el hecho de tener esta variedad de ir hacia un lado y hacia otro. La última parte, que habla más de los personajes y del mundial vivido, porque bueno, todo corre y ronda alrededor de los mundiales. Me gustó Ezequiel también, y ahí es donde aparecen los cuentos de Seki. Entonces fue como verlos a ellos viviendo un mundial, ¿no? Y vuelta, y además esa parte están ahí los personajes que él va desarrollando. La segunda parte está como el recorrido por la
era mundialista desde el 30 hasta el último en Brasil, y bueno, cada historia que Ariel eligió en cada mundial para reflejar un poquito la época. Y la última parte, que en realidad es la primera, y por eso arranqué de atrás para adelante, a mí personalmente es la que más me gustó, la primera parte. Porque creo que igual está en todo el libro, el recorrido, pero en la primera parte está como más profundizado. El hecho de que Ariel elige hablar no de lo que está en primera plana, no de lo que está delante de todo. Habla de la misma situación que está pasando en el mismo lugar, pero habla de alguien que está como fuera de plano, fuera de foco, y a veces hasta me da la sensación que no está ni siquiera en el plano, pero que está la insinuación de eso. Y eso me atrapó los primeros cuentos especialmente. No quiero equivocarme en los títulos, un poquito que los tengo, pero quisiera destacar dos especialmente para, de alguna manera, resumir lo que les trato de explicar. El primero es Lo que nos perdimos, que tiene que ver con esa foto del Mundial, donde hace el gol Maradona, justamente que hace referencia a ese gol. Y ustedes habrán escuchado la historia, ¿no? No sé si que la descubre realmente es real, o ya hay ficción, porque yo escuché y vi la historia hace poco en la televisión, que destaca el coca-colero que estaba vendiendo en una foto de está Maradona, no sé si festejando o a punto de hacer el gol, vendiendo Coca-Colas en la tribuna de espaldas, ¿no? Y el tipo estuvo ahí, no como el señor, y no lo vio el gol, ¿no? Entonces el tipo de la afición llama a su amigo preocupado porque no puede creer que lo había perdido, ¿no? Entonces lo que nos perdimos, y a eso me refiero, ¿no? De hacer foco, que lo importante no solo es lo que está delante, sino tal vez hablar de ese tipo que estaba de espaldas, habla de muchas cosas de lo que nos perdimos, ¿no? Entonces, ahí tiene esa cosa de utilizar eso, que es una doble utilización, ¿no? El hecho de reflejar algo que no está en primera plana y aparte, a partir de ahí, desarrollar toda una temática que nos pasa a todos. Y el último es el primero, que es Todo mientras Diego. Y también, y agradezco que Ariel haya hecho esa introducción, porque yo también tenía esa sensación, que ahí también está condensado. El título me parece fantástico. El título me parece fantástico porque resume perfectamente el espíritu del libro. Y a mí me encantan esas cosas, ¿no? De poder condensar el todo en un momento, ¿no? El universo o los universos personales en un momento, que en este libro y en esta idea es el recorrido de Maradona haciendo ese gol, que son unos segundos nada más, pero en ese momento, en ese tiempo que lleva esos segundos, poder condensar la historia del universo de uno ahí, ¿no? Y eso me pareció fantástico, y resume un poco esto lo que yo les decía, ¿no? Que es lo que a mí más me atrapó del libro, que tiene que ver con lo alternativo, ¿no? La mirada distinta desde otro enfoque para hablar de cosas muy importantes. Eso con respecto al libro. Y no quiero, antes de pasarle a Vero, dejar la oportunidad de aprovechar la idea de contar algo que yo siento por Ariel, que también quiero destacar esa mirada lúdica que tiene Ariel para la vida, para la literatura, lúdica como en un personaje, una persona real, pero que es personaje en un cuento del libro anterior de Ariel, que es Pavlovsky, que habla del juego, ¿no? Que la vida es un gran juego, el dramaturgo, ¿no? Pavlovsky. Y bueno, en la ficción es una señora que no cree en esas cosas, que está totalmente del otro lado y lo escucha en una entrevista radial, y el tema del juego, y entonces el juego a veces parece como menor, ¿no? Parece algo infantil. Y Pavlovsky lo entiende como todo lo contrario, ¿no? Como algo muy de palabras mayores, las relaciones son juegos. Yo siento que Ariel lo vive de esa manera, o como Cortázar lo pensaba también, ¿no? Lo del juego. Yo he escuchado una vez en una entrevista de Cortázar que hablaba de eso, él también de la misma casta de Ariel en realidad de la misma casta de Julio, diciendo que él entendía el juego como lo entienden los chicos, con la seriedad que los chicos entienden los juegos, ¿no? Porque para los chicos el juego es una cosa muy seria, tiene reglas, las cosas no se pueden. Bueno,
yo siento que Ariel es de esa casta, y a mí me llena de alegría eso. Y lo último que quiero decir, esto ya casi a tono personal, y Ariel no lo sabía, Ariel es una persona, y ustedes lo conocen, y hablar de Ariel delante de ustedes, que seguramente lo conocen mucho, de hace mucho más tiempo que yo, es casi una falta de respeto, pero tengo ganas de decirlo. Esas personas que son, no sé cuántas en tu vida, ¿no? Que te cruzás, que te cambian. Yo tuve una profesora de literatura cuando entré el primer año de mi escuela, que era, escribía teatro, hacía marionetas, escribía, bueno, hacía todo, una genia, que nos inculcó, nos llevó a leer, a ver otras cosas, a esto de ver la realidad desde otro lado, ¿no? Desde otro ángulo. Y yo hasta que conocerlo a Ariel, sinceramente no había conocido otra persona de esa característica, que tenga esa fuerza, ¿no? De poder modificarte. Y eso me parece genial. Gracias, Gustavo. Ahí está bien la distancia, se escucha. Un pequeño añadido antes de pasarle la pelota a Vero. El pobre queda en acción. Así que le estamos haciendo 0 horas extras sin renta, más bien con lucro cesante, porque está acá con nosotros, pero con Barbie y yo. Yo le agradezco mucho a Gustavo y quiero decir que Vero está invitada por muchas razones, como sus hijos que están acá, Agustín y Lucía, a quienes pusimos a trabajar, que con la ineficiencia yo no tengo ningún empleo. Muchísima gente sabe acá que Vero es parte de nuestra vida, de la de mi familia, su familia, mi familia en muchísimos terrenos. Sin ningún detalle en especial en este ámbito, su familia, su construcción familiar es parte de este libro central. No hay libro que yo haga o vaya a hacer que no esté impregnado de lo que he aprendido de Vero, de sus chicos y del Topo, y ustedes saben que el Topo está sentado siempre acá al lado nuestro, y también saben que cuando está sentado acá nuestro es porque estamos haciendo las cosas bien. Así que Vero, hagamos las cosas bien. Me encanta eso de que me era una pelota. Bueno, primero no leí todavía el libro, pero sí leí el cuento de Messi, que me parece el cuento más lindo que leí sobre Messi. Y sí leí la correspondencia de Familia Mundial. Y entre Ariel y Ezequiel tuvieron una idea genial, que fue que durante el Mundial del 2014, mientras Seki viajaba accidentalmente a Brasil, yo digo accidentalmente desde la mirada de madre, ¿no? Yo estaba muy preocupada por cómo iba ese viaje de Ezequiel, ese viaje aventurero, y se escribían uno desde Buenos Aires y otro desde Brasil, la experiencia de vivir el mundial a la distancia, pero lo que les iba pasando también en la vida cotidiana mientras vivían el mundial. Y celebro que hayas escrito este libro, porque para mí Ariel es una de las mejores, si no el mejor con Eduardo Sacheri, el mejor escritor de las cosas que nos pasan mientras miramos fútbol, mientras sufrimos con el fútbol, mientras jugamos al fútbol, mientras lloramos con el fútbol, mientras ganamos y mientras perdemos, porque mientras sucede el fútbol, nosotros perdemos y ganamos en nuestras batallas cotidianas. Y Ariel es el que mejor describe eso. Y me parece que este libro tiene mucho de eso, ¿no? Todos tenemos algo que hayamos vivido mientras Diego hacía el gol del Mundial del 86. Todos tenemos un recuerdo, algo que estábamos haciendo en ese momento. Y para mí lo más importante de Ariel como maestro es ese volver a las cuestiones simples de la vida, ¿no? A quiénes somos, a indagar sobre quiénes somos. Yo siempre celebro que cada tanto, que a veces con mucha frecuencia,
Ariel se sale de la agenda y manda un mail a los que fuimos sus alumnos y a los que son sus alumnos y a la gente que quiere, con preguntas. Esas preguntas que en la era de las afirmaciones, hola, ahí está. En la era de las afirmaciones, de las sentencias definitivas, nos invitan a pensar quiénes somos, ¿no? En la vida, para qué estamos acá, qué partido vamos a jugar. Y este libro me parece que tiene mucho de eso, ¿no? De volver a bueno, ¿qué nos pasa a nosotros como personas mientras transcurre el fútbol? Y Ariel es el mejor describiendo eso, además de ser un gran maestro, alguien al que quiero mucho y una inspiración. Hoy me tienen en los micrófonos, pero extraño mucho la escritura, esa pausa que te permite pensar y repensarnos y mirar por fuera de la más media, ¿no? De mirarnos a los ojos, de reconocernos en la lectura. Así que los invito a leerlos porque estoy seguro de que se van a encontrar con ustedes mismos, con experiencias de familia, de amigos, con lo que somos también mientras se juega el fútbol. Algunas observaciones que yo quería añadir y después vos te animás, Gustavo, a leer un cuento. Primeras observaciones. El fútbol es un territorio, con Gustavo Ronzano, que está por ahí, lo he hablado 1000 veces, es un campo de afectos. Yo con Gustavo fui a montones de canchas del ascenso en ¿qué era? El comienzo de los 80. 84, 85, 86. Por ahí. Y fui a campeonatos del mundo, que es más o menos lo mismo, solo que a veces los ve más gente y se divierte o se aburre más. Y lo que sabemos que nos da el fútbol es un campo de identidad, es un campo de emociones, un lugar donde ser con otros. Yo creo que con todos los maltratos del caso, si nos seguimos vinculando con el fútbol en algún lugar es porque nos sigue dando la oportunidad de ser con otros. A mí me gusta escribir con el pretexto del fútbol. No sé si escribo cuentos de fútbol o escribo cuentos y el fútbol me resulta un vehículo para contar lo que a veces tengo ganas de contar. Porque interpreto que el fútbol es un lugar a contramano, aún con todas las basuras que tapan y que se apropian del fútbol, basuras como individuos a veces y basuras como lógicas, pero es un lugar que nos sigue permitiendo ser con otros. La cosa que a mí más me gusta de la vida de las que he experimentado hasta ahora tiene que ver con la posibilidad de ser con otros. Me gusta estar acá porque estoy con ustedes, no porque estoy hablando. Me gusta verlos, me gusta recibirlos, me gusta respirarlos. A algunos los veo seguido, a algunos los veo menos seguidos, a algunos los he conocido hace un rato. Pero si soy es porque ustedes son. Y lo que más me gusta de los cuentos es que los cuentos son un saque del medio, son un lateral, son sacar del arco y que después jueguen los otros. Una de las experiencias más regocijantes que yo tuve con ese cuento, con Todo mientras Diego, ese que escribí cerca de Miguelito Vicente, pero no le avisé para que no me apurara con el cierre. Bueno, hay confesiones tardías que se justifican. Sabina se hizo famoso contando mentiras piadosas, así que ¿por qué no te digo mentira a vos? Una de las cosas que más me gustan no tiene que ver con lo que escribí. Todo mientras digo es un cuento que siempre, con frecuencia lee Alejandro Apo en los espectáculos de lectura que hace. Entonces a mí me pasa que seguido me cruzo con gente y siempre me dicen, usted es el papá de Julián, usted es el papá de Ezequiel, usted es el tío de Uriel que anda sentado por allá, es amigo de la gente que está acá. No, uno por suerte no es uno, sino que es en relación con los otros, ¿no? Y la pasada me crucé con uno que me dijo, vos sos amigo del Turco, el Turco está ahí con Gladys, su esposa, un entrañables amigo. Es como es un ensanchamiento de la identidad, o la verdadera identidad. Entonces me pasó con distinta gente, señores, señoras, me dice, siempre lo escucho porque lee su cuento, qué bonito el cuento.
Y si uno conservara la pelotudez, digamos, originaria, estimularía el narcisismo, el egocentrismo, que son cosas de las que yo no estoy en contra, pero no me parecen las más convenientes para armar la vida. No digo no las tenga, digo que no me parecen las más convenientes. Y entonces me cuentan qué es lo que más les gustó del cuento. Y me cuentan cosas extraordinarias que pasan mientras diego, que son bellísimas, solo que yo no las escribí. O sea, ellos escuchan el cuento, este cuento como escuchan otros cuentos, y después generan otro cuento. Me cuentan cosas que yo no tengo ninguna capacidad para fabular, para imaginar, ni en el día más consagrado que tengo de relación con la computadora, con los dedos, con la imaginación, con alguien que vive adentro mío y no soy yo, me saldría lo que a la gente esa que me cruza se le ocurre. Me cuentan cosas que yo digo, ojalá se me hubieran ocurrido para el cuento, no por mí, para vanagloriarme, sino para que en el cuento hubiera gente que encontrara eso que esa gente se le ocurrió. Me dice, cuando usted dice que tal tipo se colgó de la pared, y digo, es extraordinario, qué bueno, le agradezco que lo haya apreciado, porque si que desmiento, me siento que en una vida que te carga tantas cosas, le cago algo más. Y le digo, como tiene una vida corta como la que tenemos todos, entonces seguro al cuento no va a volver y yo lo dejo contento. O contenta. Pero me parece que la gracia de la literatura es eso, la gracia del fútbol es eso, es una construcción de la que permanecen retazos y esos retazos nos van constituyendo. Porque entre otras cosas de hacer este libro, como a veces otros libros, lo que me gusta de escribir, aquí hay gente que veo que escribe muy bien en el periodismo, en la literatura, en la ficción futbolera, en la investigación futbolera, gente que quiero un montón. Lo que me parece es que la gracia está justamente en eso, en tirar una soga y que otros agarren la soga. Es cierto que el acto literario en algún sentido es individual. Vos estás sentado frente a unas cosas que misteriosamente apretás y salen en otro lugar, tenés como una prolongación por una lógica tecnológica que te parece entender pero no entendés, y fluyen cosas. Y trabajás muchísimo. Yo no pude escribir nunca un cuento en el tiempo en que Maradona hizo la jugada esa. Bueno, pero por algo Maradona es Maradona y uno es uno. Nunca pude hacer un cuento en 10 segundos. Un cuento a veces lleva muchísimo trabajo. Lleva años a veces un cuento, porque uno se encuentra y se desencuentra con el cuento. Un cuento a veces no, tiene como fulgores, o quizás uno lo estuvo masticando años y te aparece en los dedos, en las muñecas algún día. Me pasó con un cuento sobre Messi, con Creer en Messi, el cuento que creo que aludía, pero que es un cuento que yo escribí creo que 2 días después de que Argentina, la selección argentina se clasificó para el Mundial de Ecuador. Y es un cuento que no tiene que ver, y sí tiene que ver con Messi. Messi es un pretexto, es un camino, es una excusa. No digo que él lo sea. En mi caso Messi es un pretexto, es un tipo que hasta los días en que pierde yo me siento feliz de que él y una pelota se hayan cruzado en un momento de la historia humana posterior a que mis padres se acariciaron y yo nací. Yo con eso estoy hecho, digamos, ¿no? Pero para Messi me resulta casi suficiente para justificar el esfuerzo amatorio de mis padres, ¿no? No me digan que hay un objetivo superior a ese en la existencia, porque los tipos van muy bien al fútbol. Sí, entiendo que el objetivo superior es que dormir con mi papá o mi mamá. Y escribí ese cuento porque ese cuento me parece que me daba la oportunidad de reivindicar el derecho a jugar y no a ganar como le pasó a Argentina, sino a perder. A mí me parece que en un cuento no pones en juego toda la tabla de valores de tu vida, toda la lógica ideológica y filosófica con la que construís tus días o con la que intentás construir tus días. Pero tenés la oportunidad de cómo sí, de ponerlo en discusión. A mí me gusta muchísimo la gente que gana, pero no estoy muy de acuerdo con el mundo en que interpreta el mundo en este tiempo, no en todos los tiempos, con qué es ganar. Si Messi no hubiera hecho todos los goles que hizo, ese montón de goles que hizo, si no hubiera vencido a Ecuador y a la altura y al pesimismo y al malalechismo, como se diga, la colección de posibilidades que hay en ese terreno, yo hubiera escrito ese cuento, porque yo hubiera creído en Messi igual, en Messi no como jugador de fútbol,
El Messi, como dice el cuento por ahí, aludiendo a Luther King, como que si el mundo se acabara mañana, yo plantaría un árbol y trataría de que crezca algún día. Y los cuentos son eso, son árboles que plantás creyendo que algún día puede crecer algo que te transforme, que nos haga peores o mejores, pero a partir de esa interacción que produce algún ser humano en acción y en vinculación con otros seres humanos. Lo mejor que tiene la literatura es que es un pase a los compañeros de la vida que conoces y a los que no conoces, a los que viven en tu tiempo de la historia y a los que nunca verás. Yo me siento un receptor de pases de Lucien Laurent, que hizo el primer gol en los mundiales en 1930, y me siento un receptor de pases de los grandes escritores de la historia humana, a los que no conocí, pero ya leí. Somos porque hubo otros y somos porque va a haber otros o porque va a haber otros. Sí, vamos a dejarlo pasar a Roberto Martínez e incomodémoslo por dentro. No se da cuenta, está muy mayor. Ponerse eso. Decía entonces que si hay una construcción que justifica la literatura, es ser parte de un juego que jugamos muchos. Y si hay algo que justifica el fútbol, es ser parte de un juego que jugamos muchos. Ninguno de los que está acá, aunque a algunos les he visto maniobras destacadas, Vicente le quitó un día la pelota a Maradona, así deteriorado como lo ven y todo, y yo estoy muy orgulloso de él, pero por otras cosas. Ninguno de nosotros ha sido brillantísimo en una cancha. Quizás Mariano, que es hijo jugador, quizás Gustavo, que es hijo número 4, pero los demás igual jugamos. La entrevista a la que aludía Gustavo, una entrevista que le hacen a Julio Cortázar en México. Cortázar creo que sabía que estaba enfermo, pero el mundo no, y ese era otro de sus juegos. La librería El Juglar de México, una hermosa librería, mucho más hermosa desde que la pisó Cortázar. Cortázar decía esto que Gustavo citó oportunamente como ejercicio, como guía de la existencia. Cuando vos vivís con otro, dormís con otro, comés asado con otro, hacés cuentos y hacés periodismo cerca de los otros, jugás a la pelota o al juego que sea con otros, a lo que te desafías, a lo que vas a buscar es a la posibilidad de ser jugando. No importa a qué juguemos, si a la literatura o al fútbol, no importa si ponemos de acuerdo mejor o peor a la literatura o al fútbol en torno de los mundiales o en torno de lo que hacemos en el patio de la casa, qué sé yo con mis sobrinos nietos, que tratamos con mis hijos de que más o menos direccionen la pelota y los sueños. Lo que importa, lo que más importa es que no extraviemos la condición lúdica, la posibilidad de jugar. Yo escribo porque juego, miro partidos porque juego, estoy con ustedes porque juego, y a pesar de que he presentado libros antes en los que tenía respuestas físicas más altas para jugar otros juegos que la literatura, me propongo seguir jugando. Así que les agradezco muchísimo ser socios de los equipos de palabras y de goles que intentamos generar en la vida, y los invito a que cerca o lejos de este o de cualquier libro del autor que sea, sigan jugando. Necesitamos jugar, necesitamos que sigan jugando, y yo como individuo, como sujeto mínimo de la historia humana, me siento muy feliz de que ustedes existan y de que ustedes jueguen y que a veces jueguen conmigo. Así que les agradezco muchísimo ser parte del juego, o como dirían algunos autores transgrediendo títulos, muchas gracias por el juego.